Bienvenidos al primer vídeo de esta nueva sección que ya la comenté cuando hice uno de mis últimos vídeos de este canal sobre de lo que iba a tratar, ¿no? Una de esas secciones eran que iba a contar historias que yo supiera o que vosotros me enviaseis a través de mi correo rume102yt@gmail.com o que me escribieseis en la descripción de este vídeo o de cualquier otro vídeo. La historia de hoy va sobre una persona que iba por la calle a altas horas de la noche y le ocurrió una cosa que no se esperaba. Es una historia real que en un futuro sabréis por qué. He puesto esta imagen que probablemente utilice la mayor parte de esta sección en la mayor parte de los vídeos, y es una foto un poco estrambótica, ¿no? ¿Y qué significa la palabra estrambótica? Según Google significa que es extraño o poco común y hecho por capricho. Quería comentaros una historia de hace unos años de una persona yendo por la calle en penumbra, por así decirlo, en plena oscuridad, con las farolas de la calle iluminando muy poco, yendo por la calle por zonas poco iluminadas, por así decirlo, ¿no? Esa persona estaba volviendo a casa como cada noche y esa persona estaba totalmente sola, no había nadie alrededor, solamente coches pasando a lo lejos por la carretera. Solamente se oía el ruido de dichos coches y del viento que soplaba en aquella noche oscura. Fue un momento el cual tenía que cruzar aquella calle, tenía que cruzar aquellos caminos, aquella persona, llamémosla X, aquella persona X tenía que cruzar la calle para llegar hacia la zona donde estaba su casa. Esa persona fue caminando, continuó su camino hacia arriba en una cuesta que venía tras un parque. ¿Cuál iba a ser su sorpresa? Que en el momento de cruzar un río, por así decirlo, pequeñito, en plena oscuridad, tras superar un bosque, como el que estáis viendo en el GIF de fondo de pantalla que tenemos. En el GIF está lloviendo, pero en la historia que os estoy contando obviamente no. Pero ¿cuál iba a ser su sorpresa? Que después de tomar la cuesta, esa persona, que ciertamente venía algo cansada, ¿no? Porque tuvo que recorrer cierta distancia todo a pie. ¿Y cuál iba a ser su sorpresa? Que a mitad de cuesta empezó a notar escalofríos por detrás, y cuando se giró vio una sombra
que cruzaba de una parte del camino a otra y desapareció. Se esfumó en aquella noche negra que se veía poco más allá. Fue un momento de miedo, ¿no? De inesperado. Un momento en el cual dicha persona estaba concentrada en continuar su camino y no pudo hacer mucho más por evitar girarse tras ese sentimiento, ese sentido del escalofrío. Algo abstracto, por así decirlo, ¿no? Dicha persona se quedó mirando y en el momento que percibió dicha sombra, giró y siguió su camino sin volver a mirar atrás. La zona de la subida de la costera, de la cuesta, era muy oscura. No habían farolas que iluminasen. No habían zonas en las cuales podía ver más que en otras, porque prácticamente todo el camino estaba muy poco iluminado. Se oían de fondo los animales del parque, los patos del río, los pájaros, los coches obviamente por la carretera, por el final. Se oía el viento. Pero no se oía nada más. Esa persona estaba sola. Esa persona estaba llegando al punto donde tenía que llegar, que era la entrada del barrio donde vivía, para continuar su camino hacia su casa, cuando se encontró aquella sombra. Esa persona se quedó pensativa. ¿Qué podía haber sido? ¿Qué podía haber hecho que apareciese esa sombra? ¿Habría sido cosa del cansancio que llevaba acumulado en ese momento? ¿Habría sido cosa de realidad? ¿Realmente habría visto una sombra detrás de sí misma? La sombra era de unos pies y de unas piernas. No se le veía nada más. De cintura para abajo. De cintura para arriba no se veía nada más. Y luego, cuando se esfumó en la noche más oscura, no se vio absolutamente nada más. Desapareció y no se le volvió a ver. Dicha persona encaró el camino hacia lo más arriba, a lo más alto de la cuesta, y luego siguió todo recto hasta llegar a su casa. Pero ¿qué sería aquella sombra? Se quedó pensativa toda la noche, hasta el día siguiente que se despertó en su cama. ¿Qué sería aquella sombra que le habría hecho sentir ese escalofrío, ese miedo, terror, llamarlo como queráis, el cual nunca en la historia, nunca en su vida lo había sentido? No eran unos escalofríos de estos de los cuales te entra el miedo por cualquier cosa, o cuando estás con la adrenalina a mil. No era lo mismo. Era un tipo de escalofrío nuevo, un escalofrío que nunca había sentido y que realmente sabía que iba a ser muy complicado volver a tener ese sentimiento.
definitivamente la persona llamada X nunca supo qué pudo pasar en ese momento, en esa fría noche, en esa noche oscura. Gracias por escuchar la historia. Si sabéis alguna historia, si os ha ocurrido alguna historia incluso a vosotros, me la podéis dejar en los comentarios o me la podéis enviar a mi correo rume102yt@gmail.com y yo las pondré aquí, en el canal, en esta sección. Muchísimas gracias por escuchar la historia. Pronto habrán más. Nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima historia de misterio.